Hola, bienvenidos al canal. Yo soy Glenda Álvarez. Gracias por acompañarme en este video. El día de hoy quiero responder a la pregunta ¿cómo dominar la ira? Yo sé que hay muchas personas que batallan con esta emoción y a veces es algo que nos va a detener en nuestro propósito en la vida, nos va a detener nuestro caminar en la vida. Eso es una emoción que realmente te va a frenar, te va a detener y va a ser un obstáculo en tu caminar. Proverbios 19:19 dice: el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencia añadirá nuevos males. La ira es un enojo, pero es más que el enojo, es un furor, algo desenfrenado completamente, y es peligroso cuando uno se va a esos extremos porque pueden ocurrir cosas que nos podemos arrepentir. La ira también es una pérdida de control. En Proverbios 29:11 dice: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Ahí nos habla sobre esto de darle rienda suelta a la ira. Es como que un enojo desenfrenado, es ir más allá, brincarnos la línea, porque la Biblia dice: airaos pero no pequéis. O sea, que no te vayas al extremo, no hagas cosas que no debes. La ira es contagiosa. Cuando estás enseguida o con una persona que siempre está airado, siempre tiene ira, siempre tiene un furor, un enojo constante todo el tiempo, cuidado, porque se puede contagiar, te puedes convertir en esa persona, especialmente los que somos padres de familia, los que somos mamás, eres papá. Cuando tus hijos te ven todo el tiempo así, ellos se van a convertir en exactamente la persona que están viendo. Si su papá es una persona lleno de ira, que se dispara rápidamente en el enojo, su mamá es así, los niños van a aprender a ser esas personas. Desde pequeñitos ellos están observando absolutamente todo. También la ira se puede volver en un hábito, se puede convertir en un hábito, y es importante que nosotros aprendamos a decidir a soltar eso, porque Dios nos ha dado el poder decidir a ya no querer ser de esa manera, el renunciar a la ira, el renunciar a ese enojo fuerte que viene desde adentro de ti, ¿no? Porque hay una diferencia entre ese enojo normal que te molesta algo normal y a diferencia de la ira o el enojo que es algo más fuerte, que te provoca brincar una línea, brincar un orden de Dios y lastimar a otras personas. Eso es delicado. Creo que es importante buscar la raíz de la ira. Muchas veces, y esto es algo que yo también tuve que hacer, porque yo noté varios años atrás que el enojo, como que si le daba rienda suelta, podía ser peligroso, podía desenfrenarse, y era algo que yo no quería en mi vida. Entonces tuve que escudriñar de dónde venía ese enojo, de dónde viene esa ira. Muchas veces nos molestamos por algo sencillo, pero luego se hace más fuerte, más grande, pero realmente no estamos enojados por eso. Es algo que ya traemos dentro de nosotros, que viene de nuestro pasado o de experiencias pasadas en nuestra vida. Entonces tenemos que identificar de dónde viene esa ira. ¿Cuál es la raíz de eso? ¿De dónde viene? Pedirle a Dios que te dé ese discernimiento, que te muestre dentro de ti de dónde viene, cuál es la raíz, y arrepentirnos, pedirle a Dios perdón por brincar esas líneas, y que Dios nos enseñe, nos ayude a practicar y hacer esas personas un corazón apacible, un corazón de paciencia, que nuestra vida practique esa paciencia en Dios, para que no exaltarnos rápido, para no enojarnos y no dejar que la ira domine nuestra vida. Proverbios 19:11 dice: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. ¿Qué es inmediatamente lo que tú haces cuando alguien dijo algo de ti, o tuviste un pleito con alguien? Podemos defendernos, podemos discutir, podemos vengarnos, podemos hacer tantas cosas, pero Proverbios nos dice que la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Entonces, si alguien te provoca, es importante que tú le pidas la ayuda de Dios y pienses esto: si vale la pena pelear por eso, cuando realmente puedes pasar por alto esa ofensa. Tenemos que escoger bien nuestras batallas y no desgastar nuestra energía en cosas que no valen la pena. Entonces, aprender a pasar por alto esas ofensas y seguir en nuestra vida con lo que realmente vale la pena.
La ira no vale la pena, la ira simplemente te va a tropezar y te va a hacer caer en cosas que te puedes arrepentir. La ira es una emoción muy peligrosa y tenemos que aprender a dominarla cuando venga y queremos reaccionar con ira y con un enojo tan fuerte. Tenemos que aprender a dominarlo. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos de esta forma. Número 1 es debemos de decidir abandonar la ira. Y para esto puedes leer en Colosenses 3:8 y Efesios 4:31 y 32. También mantenernos bajo control. Es decir, yo a veces me tengo que decir, Glenda, contrólate y que se te baje ese enojo. A veces me tengo que salir un ratito, a veces tengo que meterme al cuarto, lo que tengas que hacer, pero tienes que aprender a controlarte, a mantenerte bajo control para que tu ira no te domine, no sea quien gane en tu vida. Y para eso te doy la escritura en Proverbios 29:11. También mantenernos listas o listos para escuchar. ¿Ok? Y es ser lentos para hablar y para enojarnos. Y eso es algo que tenemos que practicar, tienes que practicar. Para mí me ha costado mucho, la verdad. Yo era una persona que reaccionaba inmediatamente, reaccionaba con pelear, reaccionaba con contestar algo, pero la Biblia nos habla en Proverbios, muchísima sabiduría en Proverbios, y nos dice que estemos listos para escuchar y lentos para la ira, lentos para hablar, aprender más a escuchar que hablar. Otra cosa que debemos de aprender es ofrecer respuestas que son amables, respuestas que son blandas. ¿Por qué? Porque esa respuesta que es blanda va a bajar la ira. ¿Ok? Puedes leer en Proverbios 15:1. Y por último es pedirle a Dios que podamos operar en los frutos de su Espíritu, en esos frutos del amor, la paciencia, el dominio propio, y eso podemos leerlo en Gálatas 5:22 y 23. Entonces, esos son algunos consejos para poder dominar la ira. Si esto es algo que te consume, esto es algo que está dominando tu vida y no sabes cómo aplacarlo, cómo bajarlo, es importante que aprendamos esto, pero es una decisión. Tenemos que decidir hacerlo, y el momento que tú decidas, Dios te va a ayudar, pero tienes que ser intencional con esto y pedírselo a Dios en oración para que Él pueda ayudarte. Decidir a no enojarte, a no darle cabida a la ira y empezar a operar en los frutos del Espíritu de Dios. Claro que es posible, con la ayuda de Dios todo es posible. Gracias por haberme acompañado en este video, espero que te haya bendecido mucho. Nos vemos en el próximo video.